mediumnidad y vida después de la muerte. Esos son los temas que nos reúnen hoy en los Hablemos de la Muerte. Hoy tenemos un invitado muy especial desde San Sebastián, España. Su nombre es Miquel Lizarralde y Miquel es lo que llaman medium. Si tú no sabes qué es un medium, qué es la mediumnidad, hoy va a quedar absoluta claridad de todo esto. Miquel también es psicólogo. Y Miquel pues tiene una historia muy hermosa que justamente cuenta acá en su último libro, su libro Un Nuevo Mensaje. Un Nuevo Mensaje, se los recomiendo, yo ya estoy por terminarlo y es tan interesante. Miquel desde muy pequeño supo que podía comunicarse y sentir y ver espíritus. Hola, buenos días, buenas tardes, gracias, gracias. ¿Cómo estás, amigo? Bueno, pues qué Sí, dicha estar acá contigo. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Me gustaría que comenzáramos a hablar, tal vez por algo básico para las personas, como este tema de la sí, muerte, de la mediunidad, sí, pues puede ser tabú. A mí me gustaría que claro. empecemos por lo más básico que es, ¿qué es? ¿Qué es ser un medium? ¿Qué es la mediumnidad? Si hay Ah, tipos, si tú tienes tipos específicos de mm, mediumnidad, si puede haber mm, diferentes tipos. Cuéntanos un poquito sí, al respecto. sí, 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 claro. Fíjate, pues un medium es aquella persona que es capaz de comunicarse a través de evidencias certeras, a través de evidencias verificables, comunicarse y a veces traer información de el más allá o de personas que ya no están vivas entre nosotros, pero que no están muertas, que siguen vivas ahí en el otro lado. ¿No? Mm, Entonces, hay muchos tipos de mediunidad, ¿no? Fíjate que Allan Kardec, que es el precursor del espiritismo y el autor sí. de libros como el libro de los mediums, el libro de los espíritus, De los él espíritus. describía 73 tipos distintos de mediums. Pero bueno, ¡Wow! básicamente, sí, 73 decía. Básicamente hay dos grupos grandes, ¿no? Podemos decir medium objetivos y medium subjetivos. También se les dice a veces medium físicos y psíquicos, pero digamos que medium objetivo es aquel que es capaz de hacer que haya una manifestación del espíritu para que no solo él, sino que además todas las personas lo puedan ver, Mm, ¿no? Y después están los mediums subjetivos, que tú tienes la percepción, tú tienes la visión, tú tienes la información y tú la tienes que trasladar porque los demás no la perciben, solo tú de forma individual, ¿no? Y ok. ahí puede ser personas que sientan, personas que vean, personas que escuchen. Tenemos varios sentidos que se llaman claris, a través de las cuales podemos percibir la intuición y también comunicarnos con el mundo de los espíritus. Y normalmente tenemos dos o tres que confluyen, ¿no? Pues a veces sientes en tu cuerpo la emoción y escuchas. O sientes en tu cuerpo la emoción y te viene el olor característico de la persona y el seudónimo. O te viene, los ves y escuchas su voz. O los ves, escuchas su voz y lo sientes, ¿no? Entonces, digamos que tenemos la forma de percibirlo sería a través de la vista, de la audición, del gusto, del tacto, del olfato y a través de impresiones que tú vas a recibir en tu cuerpo. De alguna manera, kinestésicamente, ¿no? La persona va a sentir de que murió el espíritu, porque lo va a sentir en su cuerpo, como si le estuviera ocurriendo, que a veces es una Oh, faena. wow. O va a Claro, claro. sentir, sí, o va a sentir la emoción o el sentimiento que el espíritu está sintiendo y que quiere transmitir, ¿no? Entonces, hay Ah, ok. muchos tipos y hay muchas mezclas de tipos, pero a grandes rasgos tendríamos los dos grupos de medio no objetivo y medio subjetivo. Hoy en Ujú. día, la mayoría que estamos trabajando la mediunidad somos subjetivos porque tenemos que después explicar la fenomenología y dentro de esa tipología, pues tenemos distintas formas de percibir, de sentir, de captar que a veces van como entremezclándose, ¿no? O sea que realmente no hay una forma ideal de hacer la mediunidad, ¿no? Y además, muchísimas Claro. veces las personas, claro, piensan, es que esto ya me lo imaginé, es que esto es una tontería, es que esto es una invención de mi mente, es que es total. Y puede ser que sean mensajes del mundo de los espíritus que estamos quitándole información, importancia, ¿no? Ah, Eso es importante tenerlo en cuenta, que la mediunidad, a veces sí, el espíritu se presenta y lo ves claramente, o lo escuchas y lo escuchas claramente,
pero otras muchas veces se va a presentar a través de símbolos y de iconos, que después Mm, tú tienes que como traducirlo, ¿no? No es como ujú. las películas que vienen y se apoderan de ti, sino que hay una conversación. Y esa conversación es individual a cada uno y a la experiencia de vida de cada uno, ¿no? O sea que hay muchas tipologías, sí. Genial, genial, Miquel. Justo ahorita mencionabas esta película que para mí también como que me abrió los ojos a este mundo de la mediunidad, que fue la de ¿Cuál? Carmen, que está, la de Ah, Carmen. sí, Está sí, justo en sí, YouTube, está en súper Netflix. fácil de ver. Yo la vi Y en Colombia, yo esta película la vi en Bogotá, en mi tablet en Bogotá, ahí, sí, sí, en mi está hotel. buena, muy buena. Y bueno, sus libros y todo esto está maravilloso. Mm, Ahora, sí, yo, por curiosidad y también como por los que nos escuchan, nos dices que hay dos tipos de mediunidad, como dos sí, grupos, dos como por grandes clasificarlo de grupos, alguna eso es, manera, sí, objetivos y sí. subjetivos. Supongo que se puede tener de los dos y me gustaría saber, o no, Mm, y me gustaría saber es difícil, tú cómo lo vives, qué tipo de claro. mediunidad tienes tú. Sí, hombre, yo soy claramente un medio subjetivo porque la mayoría de personas, antes, fíjate, antes de la década de los años 30 del siglo XX, había más medios objetivos, ¿no? Que podían hacer lo que se llama transfiguración, que tu cara cambia, podían hacer una manifestación del espíritu donde el espíritu habla a través de una radio, o podían generar un ectoplasma donde el espíritu se presenta. Hoy en día la mayoría de personas somos, yo creo, medios subjetivos porque tú eres el que tiene la percepción. El que está a tu Claro. lado no, y después lo tienes que explicar. En mi caso, yo soy muy visual, yo veo al espíritu, o veo un cartel que el espíritu me muestra, o veo cómo murió, o veo como piezas del accidente o de su vida que tengo que ir después como montando el puzzle, ¿no? Y a la vez que ves, sientes, ¿no? En mi caso, a la vez que veo, siento en mi cuerpo la emoción que quiere Wow. transmitir, el dolor de que murió, ¿no? Lo siento en mí. Y a veces, además de eso, escucho. Es como que son fuegos artificiales, pa, 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 que vienen a la vez y tú tienes Ah, que bueno. como pararlo, asumirlo, integrarlo y después explicarlo, ¿no? Y yo creo que la mayoría de los que estamos hoy en día somos subjetivos y no me preguntes por qué, porque no tengo la respuesta, pero desde que empieza a llegar la tecnología moderna a nuestras sociedades, empieza a haber más medios subjetivos y menos medios objetivos. De hecho, Mm, fíjate, conozco a un autor, Amado Martínez, que también en Colombia tiene libros publicados, que entre otras cosas es antropóloga. Y ella hizo un ujú. estudio donde se analiza esto y se ve que en la comunicación con el más allá tiene mucho que ver las creencias que uno tiene sobre el más allá. De alguna manera, el espíritu se adapta a la creencia que tú tienes y tiene lógica si lo pensamos, ¿no? Se adapta Claro. para acomodarse a eso, ¿no? Para que no haya un rechazo, ¿no? Entonces ella hablaba pues de diferentes épocas donde la gente percibía la mediunidad de forma distinta en diferentes naciones, países, tribus indígenas que se comunicaban de forma distinta. Es decir, por ejemplo, si yo pienso que los espíritus me hablan a través de los cristales, me invento, ¿no? Pues el espíritu se puede adaptar. Si yo creo mucho en los sueños y que el espíritu va a venir en sueños, pues el espíritu se va a adaptar, ¿no? Y es muy interesante la visión del más allá antropológicamente, ¿no? Y ahí está haciendo ella, me consta, más estudios. Eso es muy interesante. En realidad, los espíritus quieren, primero, decirnos que no han muerto. Segundo, hacernos saber que están bien y que siguen a nuestro lado. Y tercero, ayudarnos a tener una vida más plena y a asumir nuestro potencial real de vida, ¿no? Nuestro potencial. Entonces es como que a veces la gente se sorprende de por qué mi padre me dice que coge este trabajo, por qué el espíritu me indica que voy a tener una oportunidad, por qué alguien me dice que se me va a presentar un enamorado. Bueno, pues porque ellos ven las opciones en el multiverso que la vida te va a mostrar y te ayudan a escoger la que es mejor para ti, acorde a tu aprendizaje y tu desarrollo evolutivo. Con lo cual,
una sesión de mediunidad bien hecha puede ser algo tan sanador, tan maravilloso que yo creo que no se puede equiparar a nada, ¿no? Claro, claro, claro. Mira, por acá preguntan algo que me parece súper interesante y Sí, es si el espíritu viene a ti o si tú lo llamas, o tal vez las dos, no sé. las dos. Bueno, y antes me decías que el objetivo y el subjetivo pueden ocurrir a la vez. Normalmente no. Tú puedes ser mayormente objetivo y tener algún retal, alguna manifestación de esa otra tipografía, pero normalmente, ¿no? Tú puedes hablar en inglés, pero tu idioma materno no es el inglés. Pero si tú ves la necesidad, te puedes adaptar, ¿no? Es algo parecido. Con los espíritus, yo te diría que es el espíritu el que viene a mí. El espíritu Mm. tenemos que recordar que es una persona, no es un ser, no es un ente, no es una energía, que también tiene energía, pero es una mente pensante, una conciencia pensante que sigue viviendo después del cambio que llamamos muerte y que sigue creciendo. Tiene su personalidad, y tiene su carácter, y tiene su forma de ser mejorada, yo le llamo 2.0, Mejora. a la que tenía, sí, a la que tenía en la Tierra, pero no están a tu disposición, no están para hacer lo que tú demandas, y tú exiges y tú Claro, pides. Entonces, claro. la relación, claro, la relación con el espíritu tiene que ser siempre a través del respeto y siempre Respeto. desde el corazón, ¿no? Entonces, si Claro. tú quieres que haya una relación, tienes que honrar esa relación y tienes que Mm. pedir, está bien pedir, pero también tienes que cumplir después los, bueno, recados o los mensajes que te lleguen. Quiero decir, tiene que ser un toma y daca, ¿no? Y Claro. en ese sentido te diría que el espíritu, a veces, muy pocas veces, pero a veces puede ser que no venga, que no quiera venir, que no, o esté ocupado, o no sepa cómo hacerlo, ¿no? Y ahí sí hay truquitos para como atraerlo más. Pero ningún Mm. medium puede traer al espíritu, porque es como un Como secuestro, obligatoriamente, no puede. ¿no? Claro, a mí Camilo me puede llamar y me puede invitar a ir a Colombia, pero no me puede obligar a montarme en el avión, Mm. ¿no? Y a veces Claro. pensamos, creo que no, espero que no. Y a veces, Camilo, pensamos que los espíritus pueden hacer cosas a demanda, y no es así. Ellos son personas que siguen viviendo, aunque ya no tengan este cuerpo. Ujú. Entonces, nos van a ayudar, pero siempre desde el respeto, ¿no? Yo siempre les digo, yo no soy un cowboy, soy un medium. Yo no traigo al espíritu, ¿no? Como un chiste para resumir. Está Sí, buenísimo. sí, sí, sí. Buenísimo, Mm, Miguel. Oye, por acá, Lauren, una amiga querida, hace una pregunta muy bonita y ¿es posible sí. sanar una relación con un espíritu? Supongo que a lo que se refiere Lauren es alguien que ya Mm, trascendió, que tal vez nuestra relación no terminó en los sí. términos de paz, de Mm. tranquilidad. ¿Se puede? Sí, 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 muy buena pregunta, de hecho, buenísima pregunta, porque, y de hecho es lo primero que va a hacer, ¿eh? No siempre va a venir el espíritu que yo quiero, eso insisto yo mucho a las personas, porque si alguien tiene algo pendiente, Mm. si alguien se quedó enfadado o algo se quedó sin solucionar, o alguien tiene un trauma, o alguien ha escondido un secreto o algo que puede estar afectándote a ti, eso es lo primero que el espíritu va a hacer. Entonces, las consultas de mediunidad son muy sanadoras porque son, como he dicho antes, una versión 2.0, mejorada de lo que eran. Y muchísimas veces he visto yo que el padre, el hermano, la hija, la madre, una de las primeras cosas que hace es pedir perdón. Oye, no tenía la conciencia, oye, no lo sabía. No, mira, hoy mismo he tenido un caso de un hombretón así fuerte que parecía muy independiente y parecía muy, ¿sabes? Como muy capaz Ujú. y como que no, nada le inmutaba, ¿no? Y venía una persona, y la otra, y de repente se ha roto cuando ha venido y su padre le ha dicho, sé que él le ha dado una edad específica en la que él se sintió solo, desprotegido, ya con cerca de los 20 años, que tú pensarías que eso lo va a sentir más un niño, ¿no? Porque yo te hice esto, pero yo te hice lo otro. No era consciente, nunca pensé todo que tú estuvieras sufriendo tanto, que tú estuvieras pasando por lo que estabas pasando. Y te pido perdón, porque si lo hubieras sabido, no lo hubiera hecho. Entonces, ha sido muy sanador para él
Él venía por la venta de una vivienda, en realidad venía por Wow. otra cosa. Pero él ha recibido el mensaje, no que quería, pero sí que necesitaba, ¿no? Y Mm, eso pasa muchísimo. Y es muy buena pregunta porque, de hecho, es una de las primeras cosas que va a hacer el espíritu. Aclarar. O si hay un secreto, desvelarlo. O si hay algo que hizo mal, intentar solventarlo. Y si hay algo que quedó pendiente, intentar pedir perdón o intentar quitarte al menos el dolor, ¿no? Y a veces es muy duro porque ves familiares pues, que igual han abusado sexualmente de sus familiares o que han asesinado y piden perdón. Claro, lo hacen desde un amor incondicional que a veces para nosotros es muy difícil soltar esa forma de relacionarnos terrenal, ¿no? Y de comprender que claro. puede haber un amor tan grande, ¿no? Sí, Claro, claro, que eso debe ser, digamos que intuyo que eso es lo que a lo que te refieres con la versión 2.0. Como allá ellos ya sí, siguen sí. con su personalidad intrínseca, pero no tienen estos apegos humanos, terrenales. Eso, Sí, exactamente eso, ¿no? Si tú eres generoso, ahora eres más generoso. Si tú eras muy obcecado, ahora eres menos obcecado, ¿no? Y todos los apegos, que al final son apegos del ego, no están. Entonces está algo muy liviano y muy hermoso, ¿no? Pero no ok. siempre viene el espíritu, o no siempre sabe el espíritu comunicarse. Claro, claro, claro. Ay, esto está muy interesante. Miquel, sé que puede haber personas acá conectadas que tengan como esos nerviecitos ya solo de escuchar la palabra espíritu, porque por la televisión, ¿no? Claro, La cultura que nos metieron y todas las películas de terror. Entonces, este, me es que gustaría el amor aclarar. no vende, Camilo, el amor no vende en taquilla. Sí, Mm. sí, 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 sí. Y cuando vende es el romántico codependencia. Ya, ya. Pero está cambiando, ¿eh? Conozco un par de Sí, proyectos que están haciendo una serie y una película que están cambiando un poquito. Pero sí es verdad que nos han metido muchos bulos, muchos sesgos, muchos miedos que no tienen nada que ver con el mundo de los espíritus. Y entender el mundo de los espíritus desde el ego, desde el apego, desde el miedo y con unos condicionantes que nosotros tenemos en nuestro día a día, que nosotros vivimos en nuestra vida diaria, en realidad es limitar el mundo de los espíritus demasiado, ¿no? Y no entender nada, ¿no? Sí, totalmente. Oye, hablando de todo este tema de películas y la comunicación y la sí. cultura, ¿ya te viste la película Soul? Hombre, claro que sí. Sí, ¿te Dos pareció? veces, dos veces. Yo también dos veces. ¿Tú también? Sí, 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 dos veces. Pues mira, me gustó, pero me esperaba más. Wow. Cuando me contaron lo que era y de qué trataba, lo vi la película y me esperaba más, me esperaba más. Ahora, si no la habéis visto, os animo a que la veáis, ¿eh? Pero te voy a decir está muy bien, está muy bien. Te voy a decir una cosa que justo la vi, pues no lo sé, estaría por enero o así, muy a principio de año, y me quedé como un poco así como raro. Me esperaba un poquito más. Porque después de ver del revés que me encanta, la he usado para mis alumnos, la he leído ¿Cómo se llama? 25. Creo que yo esa no Del la he visto. revés, De revés. sí, que son la Ah, ira y el amor, tal, los pensamientos. bueno, es que acá se llama intensamente. Ah, es verdad, sí. De Claro, es que revés. le Ah, las cambian los emociones. nombres. Es como si el Joker, que ahí se llamaba el Guasón, que le cambian los nombres, ¿no? Sí, Pues sí, sí. esta, claro, yo me encantó, la había visto tanto, la he visto solo, la he visto con adultos, la he visto con niños. Entonces Soul me esperaba más. Pero después, fíjate qué curioso, coincidencias que ocurren. Una persona que no iba a venir, que vino porque alguien le regaló su cita, total, que vino a consulta esta persona resulta que es uno de los dibujantes, uno de los creadores de Soul. Entonces yo Ah. tengo este fallo, soy sincero, ¿qué voy a hacer? Y le dije, pues la he visto y tal, y me dijo, ¿qué te parece? Y le dije, me esperaba más, no, se queda un poco bien, pero para mí, ya que vas a hacer algo, coño, hazlo bien, ¿no? Perdón por la palabra, pero si vas a hacer algo,
no sé. Y me dijo que estuvieron, que esta película llevaba 10 años en un cajón porque Disney no quería sacarla porque Disney decía No. que no era para niños, sí. Y Wow. entonces ya me cambió la perspectiva, ¿no? Y me dijo que tuvieron que cambiar cosas por eso. Y que 10 años estuvo. Y después salió del revés, que es un producto más tardío que Soul. Y entonces, bueno, el éxito de esta, de Intensamente, pues la ayudó, ¿no? A salir. Pero que durante 10 años estuvo en un cajón porque Disney no quería que saliera, porque no lo veían que Interesante, fuera ¿no? una película adecuada para Disney y que tuvieron que cambiar cosas. O sea que entonces dije, bueno, vale, entonces bien, me quito el sombrero, ¿no? Por haberlo Claro. hecho y a veces, pues eso también fue una lección para mí de no juzgar, ¿no? Qué Bueno, de ver un lindo. poquito más desde el amor, el trabajo que hay detrás de una obra que no se ve, ¿no? Que no se ve. Qué lindo, qué lindo. Y hablando de obras, aquí varios están mencionando Coco, 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 hermosa película. Ay, ¿Qué sí, opinaste de Coco. Coco? Yo tengo a México en el corazón y el Día de Muertos es mi Sí. festividad favorita de lejos de todo. No sé qué Sí. opinaste, ¿te la viste? Sí, claro, la he visto varias veces también. Yo también. Ahora voy a ver de nuevo Soul y igual me cambio la A ver, con perspectiva otros también, ¿eh? ojos, sí, sí, sí. Sí, pero Coco la he visto, es claro que sí. Además, en la abuelita que le pega con la pantufla al guitarrista, Sí. identifiqué a uno de mis familiares y a muchas mujeres latinas, ¿no? Sí, 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 sí. Me gustó muchísimo, me gustó. Muy bien, está muy, Y muy hay bien muchas hecho. películas, sí, sí. Otra que me Miguel, gusta mucho es Más allá de la vida, Más allá de los sueños. Hay un ah, esa montón. está buena. Sí, 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 Sí. me encanta. Sí, sí, sí. Oye, bueno, se nos va el tiempo hablando. Yo podría hablar contigo todo el día, Estoy pero muy a a ver, me gusto, la verdad gustaría que sí. devolverme un poquito a lo que estábamos hablando de este Sí, miedo dado alrededor del tema de los espíritus, de la claro, muerte, de la vida claro. después de la muerte. ¿Es posible que un espíritu quiera, por ejemplo, dañarnos o es posible para las Mm. personas que tal vez les asusta un poco acercarse a estos temas o tienen alguna sensibilidad y como leí acá en tu libro, de pronto la bloqueamos porque socialmente no es aceptada? Claro. ¿Cómo ves ese tema? Si Muy, es muy algo... buena pregunta también, ¿no? Porque eso tiene que ver con lo que decías, que a veces desde Hollywood, desde estas series de muertos que resucitan y todo Mm, esto, pues se nos vende esa idea, ¿no? De que el espíritu te va a hacer daño y el espíritu se quiere apoderar de ti. En Colombia escuché yo la expresión por primera vez, te jalan de las patas. y Y se te no, subió el muerto, también la dicen en México, claro. se te subió el muerto, sí. Sí, sí, sí. Y tengo que decir que desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido, desde que Sí. tengo uso de razón, no es así. No, además, si tú piénsalo, ¿no? Si tu padre, tu madre, tu ser querido, que te quería y que ahora está en una versión mejorada, ¿por qué te va a querer hacer daño? Y además cuando entendemos cómo es el proceso, ¿no? Que tú mueres, alguien te viene a buscar, a veces te viene a buscar antes de que mueras, haces un viaje, luego haces la revisión de tu vida, contar las lecciones, contar las misiones, haces el check, 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 check. Y para ir a la luz tienes que hacer un trabajo. Y primero, sabemos que todos los espíritus que sí se comunican son aquellos que están en la luz. Segundo, sabemos que para ir a la luz tienen que haber hecho un trabajo de despojarse de todos los apegos y un trabajo de amor incondicional, de revisión de alma y de ver cómo tus actos han afectado a otras personas y de ver cuántas de tus misiones, de tus lecciones has cumplido. Y que solo entonces pasas a la luz y ahí empieza realmente tu viaje. Entonces, si entendemos que los que se comunican son solamente estas personas que sí están en la luz, pues entendemos también que lo hacen desde un amor incondicional siempre, 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 con el objetivo primordial de ayudarte y de ayudarte a tener una vida más plena y nunca para hacerte daño, ¿no? Sí que tengo que decir que la obsesión es perdón, rebobino. Sí tengo que decir que la posesión es la obsesión con la idea de la posesión. En mi vida he visto Mm, muchos pseudo posesiones, pero no he visto ni una sola posesión verdadera. mm, Lamentablemente, muchas veces son casos psiquiátricos.
Otras veces, ¿qué hace? ¿Qué hace la mente? Tus propios miedos, tus propias carencias, te las pone delante, te Claro. proyecta esos miedos, te proyecta esas carencias. Entonces, por eso es muy importante, antes de acercarse a la mediunidad, hacer un trabajo personal emocional. Y si vas a ser terapeuta de Mm, cualquier tipo, aún más, me parece a mí, ¿no? Sí es verdad que hay espíritus que a veces no se dan cuenta que han muerto, o a veces no se dan cuenta lo que les sí, ha justo eso quería sucedido. hablar. Ujú. Claro, y están como un poquito confusos y sí que a veces su persistencia y su vibración de querer llamar nuestra atención puede crear como unas disrupciones en nuestra energía, pero no porque ellos tengan una intención de crear esa disrupción. Y también sabemos Claro. que todo el mundo nacemos con guías, todo el mundo morimos con guías, con familiares también. Entonces, es imposible que alguien se quede ahí perdido, vagando por siempre, ¿no? Aunque esté en ese estado, nunca va a ser ese estado eterno para siempre, ¿no? Todos vamos a morir para volver a nacer y despertarnos a la vida eterna. Súper, súper. ¿Por qué no profundizamos un poquito en este proceso? Es que tú lo dices como con tanta naturalidad. Y es que Es verdad, es verdad. para las personas como yo o sea, es intenso porque yo no lo he vivido de tan cerca como tú y tú ayudas Sí. personas con tus sesiones para el duelo, haciendo las Mm, sesiones de mediunidad. ¿Qué es esto que pasa antes de que se dé una mm, muerte, un fallecimiento sí. físico? Porque según entiendo, vienen los guías, no estás solo, así estés solo físicamente en Mm, tu entorno. Y después de mm. eso, ¿qué pasa? Sé que ya lo Sí. mencionaste, pero me gustaría profundizar un No, poquito. claro, claro que sí. Normalmente vamos a distinguir entre protectores, Una que son película. tus familiares o amigos o gente cercana que has conocido o no, pero que te van a ayudar y, bueno, pues tienen un conocimiento, por decirlo así, más limitado, aunque en el mundo de los espíritus nada es limitado, ¿no? Ya lo Y solo limitado, te ok. pueden ayudar muchas veces con cosas en las que a ellos se les daba bien, ¿no? Y estas personas vienen antes de que tú mueras. Luego tenemos los guías, que son aquellos que te van a acompañar toda tu vida y son seres de luz y de vibración, de conciencia elevada, lo más cercano a reino angelical, así dicho brevemente. Entonces, normalmente antes de morir, pues, a veces incluso meses antes, hay uno, dos o a veces tres familiares que se presentan. Normalmente la madre o alguien que añoras, pues un hermanito que murió o alguien que tú has conocido en tu vida y que lo estimas mucho y lo querías mucho y pues lo empiezas a ver, y empiezas a comunicarte, y empiezas a conversar, ¿no? Porque no te lo dice, pero tú sabes que te está esperando, ¿no? Y puede ser semanas antes. Y más hacia el momento de la muerte, sobre todo la última semana, los últimos 4 o 5 días, puede aparecer alguien más. Y podemos ver al ser querido, si no está medicado, eso sí, conversando, ¿no? Conversando con gente, incluso personas que están con Alzheimer, que pasan más tiempo en el otro mundo que en este, ven personas que están en el más allá, que les Ujú. vienen a buscar. O a veces Ok, hacen como viajes en el tiempo, van como al pasado, pero no son alucinaciones, son viajes temporales dentro del campo morfogenético. Y pasa totalmente. muy similar, claro, pasa muy similar cuando te vas a morir. Ya una, dos, tres personas que te vienen a buscar. Cuando ya hay un electrocardiograma plano y hay un encefalograma plano, es cuando digamos que tu alma se eleva. Pero tu alma ha empezado a salir, a elevarse antes, en esos días que mencionábamos antes, como un avión, ¿no? Que despega, pero antes de despegar tenemos el check-in, tenemos el abordaje, Mm, tenemos todo ese proceso, ¿no? ujú. Y cuando empiezas ese viaje, vienen lo que yo les llamo las azafatas. Otro ser querido, ¿no? O sí, otro ser querido o otros seres queridos, a veces que no los has conocido, pero sabes quiénes son en el momento que los ves, o amigos, tal, ¿no? Es como un grupo ya más concurrido, que te ayudan primero a darte cuenta que has fallecido
Y segundo, te ayudan a ir a un lugar que a veces el espíritu ve como si fuera cruzar un río, cruzar un puente, y otras muchas veces lo ven como si fuera una sala de espejos o de cine, ¿no? Donde su vida ocurre a su alrededor, ¿no? Wow. Y aquí es donde hacemos el trabajo de amor incondicional y de revisión de alma. Puede ser que la persona tenga mucho apego y puede ser que la persona aún piense que tiene algo pendiente de hacer y que le cueste más ir hacia la luz, que le cueste más ir a hacer esta revisión de vida, que tarde un poco más, no importa. Pero para eso están ahí los seres queridos que le van a ayudar, los protectores, ¿no? Y si hay mucha resistencia o si hay un trauma y la persona no se da cuenta, entonces pueden venir los guías a ayudar. Pero todo el mundo sin excepción, tiene derecho a la redención y a entrar en la luz porque es de donde venimos y es lo que somos en realidad, ¿no? Puro amor. Pero sí es verdad que no todo el mundo va a hacer el proceso igual y después en esa revisión de alma, depende de cómo haya sido tu vida, pues vas a tardar más o menos, ¿no? Una vez que has hecho eso y te has despojado de los apegos y has entendido el proceso, ya entramos a la luz y muchas veces ahí es cuando la persona sueña, ¿no? De repente, a los 3 días, a las 2 semanas, a la semana y media, a las 3 semanas, dentro del primer mes, normalmente tengo dos sueños, uno como más borroso, uno como más sutil, que es cuando aún el espíritu se está intentando comunicar, pero aún no está en la luz o no está terminado ese proceso, y otro ya como más nítido, más contundente, a veces es una despedida, a veces es un abrazo, otras Claro. veces el espíritu te muestra el lugar, ¿no? Entonces, esa segunda suele ser más contundente, más nítida y mucho más clara que la primera. Y ahí ya Ujú. sabemos que está en la luz, ¿no? Y ahí ya viene el piloto, que digo yo, su guía primordial o sus guías que ya le van a ayudar en ese otro, que es otra vida, ¿no? Y le van a mostrar, pues, ese otro mundo, ¿no? Ujú. O sea que, Wow, sí. qué gran panorama que nos das ahí. Me Mm, parece maravilloso porque la mayoría de personas que vienen a mí en duelo, para los mm, acompañamientos en duelo, mm, me dicen, yo necesito saber que esta persona está bien. De alguna claro, forma, quiero saber que está bien y esa es su principal preocupación. sí, sí, Y creo que esto es maravilloso porque de alguna forma, sí, nos claro, dice que cada uno ahí como en el despegue del avión, que lo pusiste de sí, manera gráfica y hermosa, pues cada uno puede tener un proceso diferente, pero todos mm, van a volver a la luz. mm, Y claro, entonces eso me parece que puede dar claro, mucha claro. paz, Aunque mucha paz. pueden tardar más, algunas personas tardan más, pues por el trauma, por el shock, porque no se le ha dicho, esto es muy importante, a veces no se le dice la enfermedad que tiene que va a morir por protegerle, pero no le estamos protegiendo, le estamos Ujú. creando más confusión y cuando muera le va a costar más comprender lo que ha pasado, ¿eh? Entonces Total. hay que reaprender todo eso. Eh, Profundicemos un poquito ahí, porque otra de las preocupaciones es cuando el tipo de la muerte ha Mm, sido muy específico. Hay tres que tengo en mente, ¿no? Las mm, muertes accidentales y inmediatas. mm, Así que claro. no alcanzó a darse cuenta que murió. La Sí, otra es la muerte por el suicidio. ujú, Y muchas veces, recientemente me han llegado este tema de murió solito o solita porque no lo pudimos visitar en el hospital por el tema del COVID y ya, tal. sí, esto ¿Qué, está qué, pasando qué ahora pasa en mucho con el estos? COVID. Sí. ¿Cómo ves tú digamos que el proceso en el cual entran estas personas que mueren? Por ejemplo, si quieres Ah, empecemos por la parte accidental. Un sí, es accidente que y te fíjate, diste cuenta. claro, ahí hay dos vertientes, una la del espíritu y otra la del familiar, ¿no? Y cuando es una muerte traumática, ya sea accidente, asesinato o suicidio, es mucho más difícil de asimilar para el familiar, pero no para el Mm, espíritu. Para el espíritu ok. la muerte es un suspiro. Para el Wow. espíritu Ok. es como que me quedé dormido en el sofá. Sí que a veces cuando es algo brutal e inesperado, les cuesta más darse cuenta, pero también tenemos que
pensar en lo que ocurre en el proceso de alma. Que muchísimas personas que mueren súbitamente, aunque sea un impacto, aunque sea un asesinato, aunque sea un accidente, no sabían cognitivamente que iban a morir, pero muchas veces vemos que en su interior algo les decía que iban a morir, ¿no? Igual quizás se sacaron un seguro de vida o quizás hacían comentarios del tipo de es que yo nunca seré abuelo, es que vamos a aprovechar el momento porque mañana no sé dónde estaré, o de repente solucionaron un montón de problemas que tenían. Y eso nos da pistas para entender que de alguna manera interiormente, aunque haya sido súbito, sabían que iba a ocurrir, ¿no? Y en realidad nadie muere solo. Es como todos nacemos con guías, todos morimos con guías y familiares que nos vienen a buscar, los protectores. Sé que es muy duro pensar eso, a mí me ha pasado, lo he vivido en mis propias carnes, en mi propia familia, con un familiar, y mi madre siempre decía, es que ha muerto solo, es que ha muerto solo. Yo le decía, no estás solo, primero estábamos todos nosotros con él, en distintas habitaciones, pero él ha venido personas a ayudarle en ese tránsito, ¿no? Y si pensamos que nuestro familiar ha muerto solo, vamos a través de una foto, a través de una vela o a través simplemente de la intención, vamos a pensar en ellos, y vamos a despedirnos en la distancia en ese momento o después, no importa, porque ese mensaje les va a llegar, ¿no? Y además podemos pedirles que nos hagan saber de manera que lo podamos comprender, que nos hagan saber realmente que están bien. Y ellos lo harán, ¿eh? Y luego hay que saber, claro, identificar esas señales. Claro, estar atento. Pero las muertes traumáticas todas son mucho más difíciles de elaborar para el doliente. En el tema del suicidio es un caso aparte que nos llevaría mucho tiempo eh, estudiarlo y analizarlo bien. El suicidio, uno de los grandes problemas que tiene es el estigma social. Un estigma social tan fuerte que a veces el propio doliente, tanto la persona suicida como el superviviente del suicidio, temen incluso pedir ayuda ante los pensamientos de suicidio o ante un duelo de suicidio por el estigma social y la vergüenza, ¿no? Que es lo que más nadie está condenado, pero nosotros como sociedad les condenamos, ¿no? Ya tienen la familia bastante sufrimiento con lo que ha ocurrido. A esa persona, ese alma que se ha suicidado, es un alma que estaba sufriendo, ¿eh? Y ellos no han visto otra salida. El suicida nunca se quiere suicidar. El suicida lo que ocurre es que le faltan recursos, que le faltan los recursos que tiene para lidiar con una situación que les supera y a veces problemas mentales, a veces droga y muchas veces temas de personalidad o temas de depresión que les llevan a un extremo, fallan sus recursos para lidiar con esa situación y la única salida que ven es acabar con su vida. Pero ellos no quieren acabar con su vida, lo que quieren es acabar con el sufrimiento, ¿no? Y es durísimo para la familia, pero también es para ellos, ¿no? Yo creo que ahí, como sociedad, tenemos que entender muchísimo en no juzgarlos, ¿eh? Porque decimos que tire la primera piedra el que esté libre de pecado, ¿no? Y decimos, no, no, todos somos hijos de Dios, es que en los ojos de Dios todos somos iguales, pero luego en la práctica, esas son palabras que se les lleva el viento, porque juzgamos a estas personas. Y además del sufrimiento, además de la vergüenza, además del trauma, además del dolor, La sufren culpa. la culpa y el estigma social, ¿no? Y es muchas veces lo que evita que el espíritu descanse, en la vergüenza que sienten, la culpa que sienten ellos y el estigma que acompaña a toda esa muerte, ¿no? La teoría, yo decía, sí, la teoría es esto, la teoría dice esto, y la teoría dice que uno, si comete suicidio o si se va deliberadamente, no va a poder descansar, no va a poder ir a la luz hasta que hubiera llegado su hora de contrato de alma en el que se hubiera ido. Vale. Luego, eso es lo que dice la teoría. Yo lo creía a pies juntillas. Pero luego, en mi práctica, he visto que a veces puede ser así, porque les pesa el estigma, ¿no? Y la vergüenza. Pero muchas veces no es así. Algunas veces vemos que el espíritu no está. Cuando hacemos las comunicaciones, la persona que se ha ido voluntariamente no está.
Y cuando pregunto, me dicen, es que está descansando en otro lugar, una especie de bebé, ¿no? Otras veces veo al núcleo familiar aquí y a este espíritu lo veo como un poco aparte y como con una carga un poquito más densa. Y eso es lo que a mí me dice que ha hecho esto, ¿no? Que se ha ido por suicidio. Pero sí Mm, está en la luz. Otras muchas veces se me presenta tan normal y yo no sé que ha cometido suicidio. Entonces, claro. aunque la teoría diga esto, luego en la práctica vemos que hay multitud de opciones y vemos que no siempre es así. Y vemos también que si hacemos un trabajo de amor incondicional, de perdón, de dejar marchar y como personas y sobre todo como sociedad, si ayudamos a elevar ese estigma, ese alma realmente hace un proceso como cualquier otra, ¿no? Qué hermoso todo A mí esto, me Miquel. apasiona el tema este porque creo que como sociedad, Camilo, nos falta muchísima compasión para con estas personas, ¿no? Sí, Nadie sí, sí, se sí. mata porque quiere matarse, se matan porque están sufriendo, porque ya no pueden más, porque no ven otra salida. Entonces, seamos un poco humanos. Sí, totalmente. Ya hablaba yo con Alejandro Águila, que es el director del Instituto de Suicidología, que a veces ni Ah, sabemos que existe la suicidología. Eh, claro, y me decía que, por ejemplo, en México es la segunda causa de muerte en jóvenes. La segunda claro. causa. Imagínate Sí. y de las En causas España principales. es la primera causa por muerte violenta. Qué locura, qué locura. Sí. Y él mencionaba Y entre las luego, causas sí, los temas familiares. y la falta de Fíjate esta, comunicación. ya que hablábamos del amor romántico y todo esto, las rupturas amorosas. Sí. Y ahí, Imagínate por eso. Y bueno, ejemplo, tercera las causa de películas, desconocido. no, claro, perdona, perdón. No, no, tercera No, causa de digo desconocido. que ahí las películas no hacen ningún bien porque te venden un amor romántico del chico, la chica perfecta, perfecta, y que todo termina en fueron felices y comieron perdices. Pues no siempre es así. Y la vida no es una película. Y eso les falta a veces a los jóvenes, ¿no? Y lo que yo estoy encontrando que da igual lo que sea el amor a las flores, sea el amor al yoga, que practiques el Kapalabhati o que vayas a la iglesia a rezarle a Cristo, pero que el ser humano, para lidiar con este tipo de cosas, necesita algún tipo de espiritualidad, algo, algo en lo que creer que sea más grande que nosotros, que nos sostenga. Y eso falta mucho en las sociedades occidentales de hoy en día y en muchos de los jóvenes, aunque no en todos, pero yo pienso que sí. Y ahí pienso que el trabajo que haces tú del duelo, el trabajo que hago yo con la mediunidad, es muy importante porque te dan herramientas. Y si una persona sabe realmente cómo funciona el mundo de los espíritus, y si una persona sabe realmente cómo es en el otro lado, no habría suicidios, es que no habría guerra, no habría odios, no le robarías la cartera a tu vecina, no le robarías el puesto de trabajo a tu amiga, no intentarías acostarte con el marido de no sé quién, porque entiendes realmente y sientes lo que es tu objetivo de vida y el amor tan fuerte que la creación tiene para ti y que tú tienes en tu interior. Entonces, todo esto sobra. Todo eso no es de la persona, no vinimos a esta encarnación para eso. Y eso Ujú. creo que nos falta, ¿no? Y que por eso este trabajo que hacemos tú y yo y otras personas es muy importante. Valiosísimo, valiosísimo. Mm, mm. Miquel, yo me guardé por acá una pregunta que vi que hizo Sí, 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 Ernesto, me pareció hermosa, nunca me la había imaginado. Dice, sí. los espíritus pueden escuchar música y podemos disfrutarla y pone ahí sus artistas favoritos y así. ¿Qué Bueno, opinas? los espíritus no pueden escuchar música como nosotros la escuchamos aquí. Ujú. Pero una cosa muy divertida es que muchas veces el espíritu se representa a través de la música. ¿Esto qué quiere decir? Que si en vida le gustaba, yo qué sé, Luis Miguel, pues de repente tú estás en casa y en la radio ponen Luis Miguel. Te metes en el Transmilenio, en el autobús y suena Luis Miguel. Te recoge un amigo en el coche y suena Luis Miguel. Vas a trabajar y suena Luis Miguel. Como que se repite, ¿no?
Entonces sí pasa eso, que el espíritu te manda señales a través de sus aficiones, a través de sus gustos, a través de lo que ellos hacían en vida para que sepas que son ellos, ¿no? Claro, Y eso se manifiesta alrededor de la persona a través muchas veces de música, ¿no? Una de las cosas más qué fáciles para el hermoso. espíritu es las ondas electromagnéticas y la onda de radio y la luz. Entonces se manifiesta mucho a través de eso, ¿no? Porque, pero a veces no le hacemos caso, pero en realidad es lo más fácil para ellos. Entonces tú piensas, si te pasan estas cosas repetidamente, piensa que puede ser una señal de que alguien te está guiñando un ojo. Y luego, perdona, y luego escucha la letra de la canción, porque ese puede ser realmente Ah, wow. el mensaje. Sí, Qué hermoso, sí, qué hermoso, sí. qué hermoso. Mira, por acá me hacen otra pregunta que me parece muy bonita. Me dice, porfa, pregunta, ¿qué es exactamente la revisión del alma? Claro, es cuando está despegando el avión, Mm, mm. ¿no? Sí, Y ahí, ¿qué eso es. pasa? Eso es. Y va a despegar, estamos esperando a que vengan todos los pasajeros. Entonces tú, hay distintas maneras, pero normalmente en una especie de domo, una especie de cúpula que te rodea, ves pasar toda tu vida, o Ok. los acontecimientos más importantes de tu vida. Y ves, vas sintiendo en tu cuerpo lo que has hecho sentir a otras personas, lo bueno y lo malo. Y como en Soul, esto es muy certero, hay unos guías o unos seres de luz que te ayudan a entender cuáles eran tus misiones de alma y ahí hacemos check, 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 cuáles de las misiones de alma hemos cumplido. Y también las enseñanzas que traíamos, lo que traíamos para otras personas. Hacemos Ujú. check, check, check. Entonces, si hay cosas que no son bonitas, si hay cosas que han hecho mucho daño, si hay cosas que han sido dolorosas para otras personas, ahí vamos a hacer una purga, una limpieza. Y eso es lo que yo le llamo amor incondicional. A través del amor incondicional, ponerte en el lugar del otro y transmutar esas emociones, ¿no? También entendemos que si una persona era muy materialista o tiene muchos sentimientos de ira, de dolor, de angustia, de vergüenza, que decíamos, de estigma, eso le va a hacer que le cueste más ir a la luz, ¿no? Entonces eso se trabaja ahí en esa revisión y según cuánta ropa tengas para lavar, lo vas a hacer en un instante o vas a tardar meses en hacerlo. Pero al final todo el mundo tiene derecho a ir a la luz, a la redención divina. Genial, genial. Justo por acá hacían otra pregunta, tal vez muy relacionada a eso. Están Sí. buenísimas las preguntas. La verdad que sí, me Em, están haciendo muchas preguntas que nunca me habían hecho nadie. Están buenísimas. Es que esta comunidad es lo máximo, ya es como una familia. Preguntaban, ¿tu ser querido puede sufrir por no estar contigo? Por él haberse o ella haberse ido y tú quedarte acá, Mm, por esa separación, ¿puede sufrir? en los primeros momentos, sí, en los momentos más iniciáticos, sí, y quizá en las primeras semanas, ¿no? Antes de hacer este trabajo de amor incondicional, de ir a la luz, de perdón divino, sí, porque aún están muy apegados a la tierra, están muy apegados a la forma de percibir la realidad de la tierra y a la forma de sentir la tierra. Entonces, sí, al principio sí. Por eso es muy importante cuando alguien se va, no estar diciéndole por qué te vas, ¿no? No estar reclamándole nada, sino que Mm, darle las gracias, pedir perdón, ayudarle a marchar, ¿no? Soltarlo, pues quizás si tenía una canción que le gustaba, ponérsela o leerle algo que sea inspirador, poner una vela blanca, pero no estar ahí en el alegándole o exigiéndole o reclamándole cosas y tampoco estar diciéndole no te vayas, no me dejes, ¿qué voy a hacer sin ti? Quédate conmigo. Eso va a poder a veces incrementar el dolor, ¿no? Entonces, claro. ni en el proceso de desapego del alma, ni en las primeras semanas después de morir deberíamos hacer eso, porque eso sí puede hacer que sufran un poquito más. Después, cuando hacen este trabajo, ya no, porque ya están por encima de eso. Cuando ya están en la luz, ya es versión Mm, 2.0, mm, como decías. claro, sí. Ya. Ok, genial, genial. Oye, me gustaría
profundizar en un tema que puede que algunos se estén preguntando y justo había una pregunta que me ayuda a abrir este tema. ¿Es la mediunidad, tú crees, y en tu experiencia es algo con lo que todos venimos, solo que algunos más Mm, desarrollan que otros? ¿O la tienes o no la tienes? Es un don y punto. mm. ¿Qué opinas? Fíjate, es algo que me lo preguntan mucho y me lo he cuestionado muchas veces. Yo, por experiencia propia, con mis alumnos, yo te diría que todo el mundo tiene el don, que no todo el mundo lo manifiesta de la misma manera, que no todo el mundo tiene el mismo grado de don. Es como el pintar, todos podemos aprender a pintar y todos podemos aprender a Mm, dibujar, no cantar, pero ujú, otra cosa es que dibujes bien, ¿no? claro. Y hay gente que será Picasso, hay gente que será Rembrandt, habrá gente como Gauguin y Van Gogh, que nadie entendía su arte hasta después, ¿no? Entonces, yo diría que sí, que todo el mundo tenemos el don, pero hay unas personas que tienen el don más desarrollado. El que tengas el don no significa que no tengas que hacer un trabajo personal. También te lo tienes que currar, como decimos aquí, te lo tienes que trabajar, ¿no? Claro. Entonces, piensa que es como el canto, ¿no? O que hay personas que ya han nacido con un don especial, un chorro de voz. Todos aquí presentes podemos, si no hay una anomalía, una disfunción, podemos hacer vibrar las cuerdas vocales y emitir sonidos. ¿Eh? Y todos, absolutamente todos, podemos aprender a cantar y podemos aprender la técnica de colocar la voz, de proyectar la voz, y la laringe, no sé qué, no sé cuántas. Pero no todo el mundo va a afinar. Y luego después Mm, tenemos pues un Pavarotti o tenemos una Montserrat Caballé o tenemos, yo qué sé, a personas con un don muy particular que con menos trabajo, con menos esfuerzo, pues quizá destacan más, ¿no? claro. Entonces, es por un lado un don y por otro lado es una cualidad que se Ujú, puede trabajar, ¿no? ujú. Una capacidad. Entonces, bueno, está un poco las dos cosas, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Mozart, que aunque yo aprenda a tocar el piano y me tire ahí 14 años de carrera de piano, nunca voy a ser Mozart, porque digamos que Mozart ya empieza con cierta ventaja y aquí pasa lo mismo. Pero todos mis alumnos, sin excepción, sí trabajan en casa, sí tienen la dedicación y la disciplina, desarrollan. ¿Eh? Claro, Es claro. como un idioma al final. Exacto, exacto, sí, una habilidad. Y para los que estén interesados, sospechen que ellos tienen ese don de alguna manera marcado, de alguna manera como pequeños Mozarts. Sí. Eh, ¿Tienes algún ejercicio o alguna recomendación o Mm, algo que puedan hacer? Además, obviamente, de claro. tomar los cursos, pero que podamos empezar. No, mira, lo más importante yo creo que sería primero averiguar cómo cada uno percibe, ¿no? Si uno es más sensitivo que visual, o si uno es más visual, o es más auditivo. Y yo a veces la pregunta que le hago a la persona es, cuando tú estudiabas, cuando tú eras niño, ¿cómo estudiabas? ¿Te gustaba subrayar todo? ¿Te gustaba repetir todo en voz alta? ¿Tenías que verlo y tenías que hacer esquemas? Esto nos puede Mm, dar una pista de si eres más visual, más auditivo, de cómo tú funcionas, ¿no? Y en base de eso ya escoger unos ejercicios. Uno de los ejercicios más fáciles y más llevaderos, ¿no? Es hacer ejercicios de visualización. Por ejemplo, ujú, yo escojo, pues yo qué sé, pues no sé, una piedra, que ahora no tengo aquí nada a mano. Una piedra, pues yo la miro, la observo, cierro los ojos y visualizo la piedra aquí en mi tercer ojo. Y al cerrar los ojos veo primero con todos los detalles y luego veo como que se gira así, después veo que se gira así. O puedo utilizar, sí, algo muy sencillo, algo que tenga pocos ujú, detalles. Y después cuando vea ya dentro de mis ojos, con mi ojo interno, lo vea con claridad, pues empiezo a añadir más objetos o objetos con más detalles y lo voy complicando poco a poco, ¿no? ujú. Existen también las cartas Penner, ¿no? Que son unas cartas específicas para el desarrollo de las habilidades psíquicas. ¿Eh? Mm, ¿Cartas Lo cómo? escribe ¿Cómo se Zenner, llama? Z-E-N, lo voy a escribir aquí, Ah, Zenner. listo.
Espera, que el corrector me está poniendo aquí el nombre de un hotel. Ajá. Sí, ya está, las cartas Tener. Ok. Y luego hay muchísimas cosas que puedes hacer como juegos, ¿no? Jugar a ver cuánto va a tardar el semáforo en cambiar de luz, o cuánto va a Mm, tardar el ascensor, o en qué parada se va a bajar esta persona, o, ok. ¿sabes? O intentar sentir como las emociones de las personas que se cruzan contigo. Hay muchas cosas y sobre todo lo que sea como un juego y que puedes hacer en familia incluso, pues nos va a ayudar, ¿no? Qué maravilla. Y a lo Sí. que nos está ayudando, Miquel, es a conectar un poco con eso que llamamos intuición o Mm. esa destapar el Bueno, tercer ojo. Es que siento que hay como sí. confusión ahí al respecto. Bueno, no, no. A ver, todo es una misma familia. Es como el Ajá. español, ¿no? Tenemos el español, luego tenemos el español de Cádiz, tenemos el español de Colombia, de México, de Chile, de yo qué sé. ¿No? Cada Sí. uno con su acento y con sus particularidades. Entonces, toda es una gran familia. Entonces, sí que lo que yo veo es que primero, y la mediunidad es parte de la familia de la intuición, no es distinto de la intuición, Ok. pero dentro de ese edificio tiene su propia planta, vamos a decir, ¿no? Sus Ok. propias características idiosincráticas que la definen, ¿no? Pero con estos ejercicios lo que primero vamos a hacer es entrenar la visión, sí, y la percepción psíquica, y sí, me va a servir para la intuición, pero también me va a servir para esa energía más sutil de una manifestación de un espíritu o esa energía más liviana de una señal que me Mm, manda un espíritu, saberla diferenciar, porque yo al hacer estos ejercicios voy a aprender qué es de la mente y qué no es de la mente, ¿no? mm, ¿Qué es lo que realmente es una claro. proyección de la mente y qué no es? Y voy a saberlo identificar, ¿no? A base de prueba, error, prueba, error, prueba, error. Entonces, cuando eso me va a llevar a lo otro. Pero claro, es como una escalera que pasito a pasito me va a llevar de un escalón a otro a la meta, pero no puedo pretender llegar a la meta, ¿no? Claro. Directamente. Como un Súper. gimnasio, nadie se pone a levantar 100 kilos la primera vez que va a un gimnasio. Tienes que empezar con poquito y hacer réplicas, réplicas, repetir, 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 repetir. Y luego meterle cardio, ¿no? Nuestro cardio sería pues, ejercicios de respiración, oración, meditación, visualizaciones creativas, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Que son más como hacia adentro, ¿no? De Mm, interiorización, ¿no? claro, claro, ese es nuestro cardio en realidad. ¿No? O cualquier Súper. cosa con un lenguaje o cuando aprendiste a escribir, es a base de repetir. Tú cuando vas a aprender a montar en bicicleta no quieres hacer el Tour de France, quieres poder ir de esta parte de la calle a la otra. Entonces te Claro. levantas y te caes, te levantas y te caes, te levantas y te caes. Y a veces veo en este mundo del desarrollo de los dones que hay personas que quieren hacer el Tour de France de golpe. Pero no, primero tienes que aprender y repetir. Y poco a poco ir añadiéndole más dificultad y más resistencia, ¿no? Como todo, pues necesitamos. Mm. Justo Bueno, es mi acá. opinión, ¿eh? Es mi opinión. No, y está genial. Y sabes que me encanta de de toda esta conversación que estás hablando en base a tu experiencia. Eso me encanta. Que Sí, claro, claro. nos mencionaste, sí, la teoría dice esto, pero en mi experiencia, pues es así. Mm, Y siento que mm, eso, pues, es muy, muy, muy valioso. claro. Varias personas aquí estaban preguntando por los sueños y que si los sueños y la mediunidad se puede dar a través de los sueños y que Mm. si yo puedo hablarles a través de los sueños. Sí, Bueno, pero es sí y no. No todos los sueños son contacto con espíritus. Ahí hay muchos tipos de sueños. Nos importante eso. llevaría un monográfico de sueños, ¿no? Pero en los sueños pueden aparecer deseos ocultos que no te atreves a manifestar verbalmente. Mm, Pueden aparecer miedos muy profundos. ya. Por ejemplo, es muy habitual cuando alguien está en duelo y el duelo no está elaborado soñar con tu ser querido que aún está vivo y que tú le dices a la familia, Mm, mirad, mirad, está vivo, porque es tu mm, mente intentando hacer sentido de una realidad claro. que aún no has integrado, que aún no has asimilado, ¿no? Entonces, Importantísimo.
claro, o a veces hay un sueño premonitorio, hay muchos tipos de sueños. Entonces, no todos los sueños con espíritus son encuentros con espíritus, pero sí, sí es verdad que el espíritu puede venir en tu sueño y se puede comunicar, ¿no? Y no podemos controlarlo, sino que es más bien cuando ellos quieran, podemos pedirlo, podemos intentar hacer que suceda, podemos bueno, pues crear como un pacto, pero en realidad ellos son los que tienen esta capacidad, ¿no? Entonces, los sueños con espíritus no son sueños vagos que casi no recuerdas, que tienes que hacer un esfuerzo para, ay, sí, eso era, no, sino que su olor, su tacto, su voz, su abrazo, su presencia, todo lo que te han hecho sentir es tan fuerte, tan real, que a veces incluso la persona se despierta haciendo el gesto que estaban haciendo en el sueño y perdura muchísimo tiempo, ¿no? Claro. Dura incluso años. La sensación no es- y el mensaje y la información que te ha dado está a los 8 meses tan reciente como en el día que soñaste. Y eso Wow, es lo que realmente marca la diferencia de saber que no es un sueño con un espíritu, sino que es un encuentro que tuviste con un ser querido. interesante. Buenísimo, buenísimo. Yo he visto que los dolientes que más sufren, desafortunadamente, son los que a veces encima del dolor natural del fallecimiento de un ser querido, se ponen muchas expectativas. Y creo que con este tema de la comunicación, o sea, para mí expectativa es igual a frustración, sufrimiento, Claro, ¿no? claro, Y, claro. y con este tema he escuchado muchas veces, oye, pero no puedo comunicarme y le hablo y le digo y no me llega la señal y no. Y justo acá llega un comentario que dice, pero yo no la puedo soñar, yo no puedo soñar con mi mamá, ¿por qué no puedo? Entonces, este tema de la frustración creo que vale la pena mencionarlo y también para que todos Ujú. nos alineemos en expectativas de que Sí, no todos podemos ser Mozarts, ¿no? Y no todos podemos no, tener la pintura ideal, no claro, podemos- y pasa lo mismo con este tipo de comunicación. Pero bueno, quiero saber tu claro. perspectiva al respecto y qué podemos hacer así no sea comunicarnos directamente, verlos o en un sueño conversarles. ¿Qué ejercicios sugerirías tú para las personas que no tengan estos dones así Claro. tan desarrollados? Es que fíjate que cuando tenemos tantas expectativas, muchas veces el propio deseo de querer comunicarse bloquea la comunicación, ¿no? Y otras muchas veces tenemos tantas ganas de que nuestro ser querido se comunique que pensamos que lo tiene que hacer como cuando lo hacía en vida, o que tengo que Mm, verlo como se ve una película, ¿no? Claro, nítido. Y quizás te estoy mandando señales sutiles de una caricia, un aire que pasa, un olor, un susurro, mm, una pluma que cae, una radio, una música que se entiende, o unas ideas que se plantan ahí en tu cabeza. Y como son sutiles, quizás no le prestes atención, pienses que es tu imaginación, ¿no? claro, Entonces yo les diría que es difícil, que lo sé, pero que intenten no tener esas expectativas, ¿no? Y luego, claro, hay muchos condicionantes, ¿no? Depende cómo duermas, cuánto duermas, qué has hecho mm, las 2 horas anteriores de irte a dormir, cuántas horas duermes, en qué horario duermes, si tomas medicación o no, ¿no? Hay muchos factores. Y por supuesto, si estáis tomando medicación prescrita por vuestro médico, seguid con él, no lo dejéis. claro, claro. Pero a veces cuesta más. Y después también tenemos que entender que el espíritu tiene que aprender a venir a través del sueño. Y a Mm, veces pues no lo saben hacer. Pero igual se está manifestando de miles de otras maneras. Es tan sutil que tú piensas que no le das crédito, que tú piensas que eso es algo que tú te imaginaste que está en tu mente, ¿no? Entonces, vamos a estar abiertos a percibir. Yo a todo el mundo le recomiendo, a poder ser las últimas 2 horas, y si no, la última hora o hora y media antes de ir a dormir, que no estén en contacto con ningún aparato electrónico. Teléfono mm, móvil, fuera. Televisión, fuera. Tablets, fuera. Que mediten, que paseen, que recen, que lean, que dibujen, que escriban, que pinten mandalas, lo que sea, pero aparatos no.
Y antes de irme a la cama, pues los últimos 20 minutos, un cuarto de hora, hago como una serie de respiraciones, ¿no? Estoy sentado en la cama, estoy haciendo respiraciones pensando en mi ser querido. Entonces, cuando yo, pues puedo, por ejemplo, inspirar desde la nariz e inspirar en 4 y soltar en 8. O inspirar en 2 y soltar en 4, ¿no? Lo que te sea más cómodo. Ujú. Cuando yo ya estoy enfocándome solamente en la respiración, quitando las ideas que me vienen y ya veo que me va mejor, entonces digo, vale, ahora. Y en ese momento llamo a mi ser querido, digo que me voy a ir a dormir, que me gustaría que se presentara mi sueño y que se presentara de forma que yo lo pueda comprender. Esa es una Mm, clave muy importante. ok. Y dices, claro, y dices, me voy a la cama y me levantaré totalmente descansado y recordándolo todo. ¡Pum! Me voy a dormir. No hablas con nadie después de eso, no coges el teléfono después de eso, nada. Incluso recomiendo tener al lado en la mesita de noche un cuadernito, un Para papel, un anotar. bolígrafo, para anotar. Eso es. En cuanto te despiertes o cuando te venga algo, lo anotas. No esperes a después porque se te va a olvidar. Tener un vaso de agua, agua grande, en la mesita de noche. Y, si podéis, una amatista. La amatista Mm, con el agua va a ayudar a que tengas más sueños y puedas recordar más los sueños. Pero probablemente la primera, la segunda, la tercera vez no funcione. Probablemente tengas que hacer esto de manera vale. bastante continuada hasta que tengas, ¿no? ese encuentro. Pero, y tener en cuenta también que una vez que empiezas a hacer esto, si no tienes el encuentro en el sueño, puede ser que a lo largo de tu día, de otras maneras, te venga. O sea que hago el ejercicio de estar atento a estar atento, ¿no? Ujú. Súper, súper. Me Sí, encanta la sí. practicidad, me encantan esos tips. Por acá me dio risa porque Magda dice, yo que pongo videos de Miquel para dormir y ahora me dice que tengo que dejar el móvil 2 horas antes. Por lo menos una hora. Una Por lo hora. Si menos quieres una tener hora. estos sueños, sí, claro, claro. Es que todo está aparato. Lo que hagas las 2 últimas horas va a condicionar, primero, la calidad de tus sueños, es decir, que tú cuando duermes el alma sale de tu cuerpo. Y si estás con enfado, si estás con odio, si has discutido con alguien, y según qué cosas has visto, pues por ejemplo, si has visto películas de violencias y cosas de esas, hombre, si has visto una meditación aquí de Camilo, pues igual no. Pero si ves estas cosas más pesadas, pues es Claro. como que el alma se queda más pegadito al cuerpo y no viajas tanto y no descansas tampoco tan bien. Y entonces no puedes, tú te elevas, pero el espíritu desciende, entonces no se da ese encuentro, ¿no? Pero Mm, bueno, es encontrar un poco tu medida, ¿no? genial, Miquel. Oye, mil gracias, mil gracias. ¿Dónde más te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos seguir todo lo que haces? Hombre, lo más fácil es Instagram, ¿no? Medium Mlitarralde, o si no, a través de mi página web, miquelitarralde.com, que ahí está el YouTube y ahí está todo. Sí, sí. Pero bueno, Perfecto, perfecto. Qué increíble sesión que gracias, acabas de gracias. hacer. Me alegra inmensamente haber compartido este espacio contigo. A mí también. Me da pena que se acabe, pero bueno, el Sí, tiempo, ¿cierto? ¿no? El tiempo. Sí, he Están por estado acá muy, muy a lloviendo gusto. comentarios de gratitud, de Ay, experiencias gracias, gracias, propias. Mira, gracias, qué gracias. hermoso. Y Genial, creo que genial. no te imaginas el calibre de preguntas que estaban haciendo. Hay muchas. Sí. Ahorita les voy a tomar captura de pantalla porque hay que hacer otra. Claro, sí, sí, cuando quieras. Fíjate que me han preguntado muchas cosas que nadie jamás me había preguntado. Eso está Ay, me genial. encanta, eso me encanta, porque lo que te dije, estas sesiones yo no las preparo, todo esto fluye y fluye Ya, del claro, corazón, claro, entonces creo que claro. por eso sale así bonito. Ay, Miquel, mil y mil gracias. Por acá Nada, a ti, preguntan, a ti. ¿dónde encuentro el libro? ¿Dónde encuentro el libro de Miquel? Pues en Colombia está en Panamericana y en Librería Nacional, me parece, ¿no? Sí, En yo compré este en Ecuador, Panamericana. sí. En Ecuador, en Mister Books y en España, pues en todas las librerías. Y luego está en digital, si lo queréis en digital, en todas las plataformas. Oye, que si no estáis ni en Ecuador ni en Colombia, estáis en América Latina y lo queréis recibir en papel,
algo que funciona súper bien es buscalibre.com. Buscalibre.com. Ok. Te lo envían en papel y llega rapidísimo, funciona fenomenal. O sea que, Genial, empieza ahí Miquel. Y también. bueno, ojalá nos veamos por aquí en Colombia pronto. Sí, 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 genial. Genial. Muchísimas gracias, Camilo, y a Bueno, todos vosotros que Miquel, estáis ahí. Y muchísimas gracias, de verdad. gracias. A Chao, ti, chao. hasta luego.